Es realmente un privilegio, amados hermanos, estar aquí en esta mañana. Bendito sea el Señor. Y antes de compartir el mensaje, quiero aprovechar y darles las gracias a todos, de todo corazón, por su amor, su cariño, su preocupación por nosotros en medio de nuestra enfermedad, pero sobre todo por su intercesión. El Señor escuchó nuestro clamor, amén. El Señor decidió extender su cetro de misericordia, pero lo hizo en respuesta a sus oraciones. Y eso siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón, muy agradecidos por el rebaño que el Señor nos ha dado. Le hemos pedido al Señor que los recompense ricamente, pero que los recompense con lo más valioso que hay en el universo, y es su presencia, amén. Más de su presencia. Y si el Señor lo hace, y creo que ya ha comenzado a hacerlo, todo lo que hemos pasado habrá valido la pena, amén, por más de su presencia. Así que nuevamente, amados hermanos, muchas gracias por su amor y su cariño, amén. Abramos a 2 de Corintios capítulo 12, porque quiero compartir algo relacionado con todo esto, con la obra que el Señor hace en nuestras vidas a través de los valles. 2 de Corintios 12, verso 5 al 10. Segunda de Corintios 12, verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y quiero que noten cómo en estos versos que vamos a leer se repite esa idea de las debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, y aquí comienza a resumir la idea del pasaje, este es el Señor hablándole a Pablo, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien ¿en qué? Mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo ¿en qué? Las debilidades. Y luego describe cómo es que somos debilitados, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y termina con la misma idea. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces, y solo entonces, soy fuerte. Y esas son las 2 frases, hermanos, que son clave en este pasaje. La primera en el verso 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la segunda, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el título del mensaje en esta mañana, hermanos, es: ¿tienes tú tu certificado? ¿Tienes tú tu certificado? Y van a entender en breve el porqué del título. ¿Tienes tú tu certificado? Porque hoy en día está muy de moda el tema de el certificado, amén. El de Pfizer, el de Moderna, el de AstraZeneca, el de Sputnik, el certificado. Y muchos países lo están requiriendo para muchas cosas.
para poder entrar aquí, para poder ir allá, para poder participar de esta o aquella actividad. Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, en California, existe lo que se llama el Safe Pass, que la gente lo tiene que tener para entrar a todos los lugares públicos y a la mayoría de negocios privados. En Austria, me contaba el hermano Estefano, y han visto en las noticias que la cosa en Austria está tremenda. Tienen a la gente encerrada en cuarentena a menos que puedan mostrar su ¿qué? Certificado. Pero no solo ahí, en muchos países. Y poco a poco estamos llegando al punto como en el tiempo de la ocupación nazi de Europa en la Segunda Guerra Mundial. En esa época habían puestos, habían inspecciones y la frase era: sus papeles, por favor, sus papeles. Ahora es su certificado. Su certificado para poder hacer esto o lo otro, para poder entrar aquí o allá. Pero esto tiene un paralelo en lo espiritual, hermanos. Tiene un paralelo positivo en lo espiritual para la iglesia. Porque hay otro tipo de certificado del cual Pablo habla, que el Espíritu Santo nos va a pedir. Quiero ver tu certificado. El Espíritu Santo nos va a pedir este certificado para verificar nuestro estatus en Dios, nuestra condición en Dios. Y por eso la pregunta a meditar hoy es esa: ¿tienes tú tu certificado? ¿Estás pagando el precio para obtener ese certificado? Y lo que vemos en la Biblia, hermanos, es que el certificado de Dios, el certificado que el Espíritu Santo nos va a pedir, solo se puede obtener sometiéndonos al proceso de debilitamiento, que es lo que Pablo enfatiza ahí en 2 Corintios 12 en el pasaje que leímos. Solo así vamos a obtener nuestro certificado en Dios. Pablo lo describe este proceso nuevamente, se los leo en el verso 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? Mis debilidades. Y luego en el 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, amados hermanos, el proceso para obtener el certificado de Dios se resume en esas dos frases: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la segunda, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Meditemos, amados hermanos, si nos estamos sometiendo a ese proceso. Si nos estamos sometiendo voluntariamente y, como dice Pablo, con gozo, de buena gana me gloriaré, dice. Si nos estamos sometiendo al proceso del Espíritu Santo para que el certificado de Dios sea plasmado en nuestros corazones. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Aquí en este pasaje, hermanos, Pablo describe el proceso más en detalle de cómo podemos obtener nuestro certificado en Dios. Comenzando en el verso 7 al 12 y luego pasaremos al 15. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Este es el proceso, a ver quién está gozoso de apuntarse al proceso. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y aquí viene el resumen, hermanos, en el verso 16 y 17. Escuchen. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ese es parte del proceso, el desgaste. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, hermanos. Vale la pena un más excelente y eterno peso de gloria. Pero fíjense en el verso 16. Habla de ser renovados en el Espíritu. ¿Cuántos anhelan la renovación del Espíritu? Amén. Así venimos cada vez a la iglesia con ese anhelo. Yo necesito ser renovado. Pero ¿qué dice el verso 16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva. ¿Ven ahí que hay una condición para ser renovados? Por supuesto que todos levantamos la mano a la pregunta de ¿quieres ser renovado en el Espíritu? Sí, amén. Pero la condición para que eso pueda suceder es pasar por el desgaste, el debilitamiento. Lo que Pablo describe en el verso 8 y 10, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ese es un lado de la moneda. Y el otro, para que también la vida de Jesús se manifieste. Por eso es que él con gozo se sometía al proceso de desgaste, al proceso de debilitamiento. Debemos, hermanos, someternos voluntariamente a ese proceso si queremos ser renovados y si queremos que el certificado de Dios sea plasmado en nuestras vidas. Nadie nos puede quitar ese certificado y nadie lo puede obtener sin pasar por el proceso. Eso es, hermanos, ser renovados, pasar por el proceso de desgaste, pero no es fácil y muchos desmayan en el proceso. Y Dios sabe que algunos incluso podrían perder su fe si son metidos en un horno demasiado fuerte, en un horno de fuego demasiado intenso. Y por eso Dios casi no los toca. Pero entonces, si no somos renovados, quedamos estancados en Dios. No estamos hablando aquí de cielo e infierno. Estamos hablando de avanzar en Dios, de conocer a Cristo, de que la vida de Cristo sea formada en nosotros. En eso consiste tener el certificado de Dios, someternos a este proceso de debilitamiento, de desgaste. Y por eso, hermanos, en los versos 7 al 15 de 2 de Corintios 4, y pueden permanecer ahí, lo vamos a proyectar también. En 2 de Corintios 4, del 7 al 15, Pablo nos da las herramientas para no desmayar en medio del valle. Las herramientas para no desmayar.
cuando el horno de fuego se pone intenso. Y son tres cosas que les quiero mencionar que nos van a ayudar a no desmayar en esos momentos. Y es entender ciertas cosas. Primero, entender que el poder de Dios es magnificado en los vasos de barro a través de las pruebas. Verso 7 ahí en 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Un vaso de barro es, por definición, ¿cómo, hermanos? Frágil, amén. No es de metal, no es de bronce, no es de acero, es de barro. Frágil. Tenemos el tesoro de Dios en estos vasos frágiles. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego en el verso 10, para que también la vida de Jesús se manifieste. Entender estas cosas, hermanos. Entender que el poder de Dios se magnifica en los vasos de barro a través del horno de fuego, a través de las dificultades, a través de los valles. Entender eso nos ayudará a no desmayar cuando estemos ahí, amén. Porque nuestras vidas, estos vasos de barro frágiles, serán usadas para traer gloria al nombre de Dios, amén. Él es magnificado en los vasos de barro. Pero hay una segunda razón para no desmayar en medio del valle, y es entender que el camino de la cruz es fuente de vida para otros. O sea que lo que Dios hace en uno, en nosotros, en lo individual, no se queda ahí. Tiene un impacto en otros. Vamos juntos. Aquí sí me gustaría que lo viéramos en sus Biblias, si las tienen, en el Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133 es un salmo muy conocido, muy precioso, salmo de David. El verso 1 ustedes lo conocen, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, y lo hemos experimentado, amén. Pero en el verso 2 comienza diciendo esto: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y fíjense en la promesa aquí. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan, dice el Señor, al Padre y al Hijo a quien has enviado. Conocer a Dios, tener más de su presencia. El aceite, dice aquí, hermanos, es derramado sobre la cabeza de Aarón, pero no permanece ahí. Dice que el aceite desciende de la cabeza por sus barbas, por sus vestiduras, y abarca y llega hasta el borde de sus vestiduras. El aceite de la unción. Eso quiere decir que cuando Dios hace algo en la cabeza, esa obra que Dios hace también beneficia al resto del cuerpo. No se queda en la cabeza, desciende, dice aquí el Salmo. Ahora está hablando del aceite de la unción, que es la presencia de Dios. ¿Y cuáles eran los ingredientes de ese aceite? Lo primero es las especies, pero no especies frescas tomadas de una planta,
sino especies machacadas, especies trituradas. Que suena muy, muy agradable, ¿no? Bueno, si es alguien más, sí, pero si soy yo, si soy yo el que tengo que pasar por esa trituración para que el aceite de Dios fluya a su cuerpo, entonces ya es lo que Pablo está diciendo, lo que hemos venido leyendo. Especies trituradas. Y solo anoten la referencia a Éxodo 30, verso 22 al 25. Al describir el aceite de la santa unción, aparece ahí que el primer ingrediente es la mirra. ¿Cuántos se acuerdan de qué habla la mirra? Muerte. Lástima que no habla de vida. De muerte. ¿Pero por qué de muerte? Porque de la muerte fluye ¿qué? La vida. Y no hay vida de resurrección sin la muerte. No hay atajos. Mi amado es como manojito de mirra aquí en el pecho. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de nuestro ser. Ahí es donde se siente la cosa. Cuando sentimos temor, angustia, todas las emociones, es aquí en el centro del ser. Mi amado es como manojito de mirra penetrando hasta lo profundo de mi ser. La muerte de la cruz penetrando hasta lo más profundo. Ese es el primer ingrediente del aceite de la unción. Y el último es algo muy agradable, el aceite de olivas. Eso sí, el aceite de oliva es muy agradable, lo usamos, se usaba en tiempos antiguos para cuestiones médicas, para cocinar, y hoy en día todavía se usa para cocinar o para sazonar. Muy, muy lindo el aceite de olivas. Pero Éxodo 27:20, solo apúntanlo. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, ¿qué? Otra vez. Olivas machacadas, trituradas. El mismo proceso que las especies. El camino de la cruz, amados hermanos, es fuente de vida para otros si estamos dispuestos a pasar por ese proceso. Y yo meditaba, y esto tiene por lo menos dos aplicaciones para nosotros hoy. Primero, a nivel de iglesia, cuando la cabeza, y eso puede ser el pastor o el pastor, los ancianos y los líderes, cuando la cabeza está dispuesta a pasar por el proceso de trituración, entonces el aceite va a fluir en la cabeza de Aarón y descender, y va a llegar hasta el miembro más pequeño, porque dice que desciende por todas sus vestiduras. Todo el cuerpo es beneficiado, y creo que lo hemos experimentado. Lo que ustedes experimentaron con el espíritu de intercesión, eso no es natural, es sobrenatural. Solo Dios lo puede dar. No fue un día, fueron semanas. El altar de incienso. Ese es el aceite, hermanos. Y es prueba de que así se cumple este salmo. El aceite fluyendo a través de todo el cuerpo. Y todo el cuerpo siendo tocado para bien. Pero tiene otra aplicación, y es en la familia. En la familia está el esposo como cabeza, pero también hay una unidad. El padre y la madre son la cabeza de los hijos. Y cuando esa cabeza, cuando los padres están dispuestos a abrazar el camino de la cruz y el proceso de debilitamiento y el proceso de desgaste y los valles
y aceptar esas cosas de la mano de Dios, el aceite de lo alto, el buen óleo va a fluir en sus casas. ¿Cuántos padres de familia anhelan que en sus casas haya aceite? Amén. ¿O estamos conformes con una religión de nombre solamente? Religión muerta, porque ¿qué dice el Salmo 33? Dice en el verso 3, porque ahí, 133, sí, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces podemos tener religión muerta en la casa o bendición y vida eterna. Pero hay que pagar el precio. Si como padres queremos venir a la iglesia y solo tener una religión con apariencia de piedad y no pagar el precio, en nuestra casa no habrá vida. Pero sé que aquí todos, o si no la mayoría, gracias a Dios hemos comprado el mensaje, amén. Que si abrazamos el camino de la cruz, entonces habrá vida no solo en nosotros mismos, sino en aquellos que están a nuestro alrededor, amén. Esa es una clave para no desmayar en medio del horno de fuego. Ese es el patrón. Abrazar las pruebas produce vida espiritual en nosotros y en otros. Estar dispuestos a ser desgastados, a ser debilitados. Eso, y solamente eso, hermanos, produce vida. Amén. Pero hay una tercera razón para no desmayar en medio del horno de fuego. Y es entender que cualquier prueba, por fuerte que sea, es una aflicción leve y momentánea a la luz de la eternidad. No importa qué tan intensa sea la prueba, no importa qué tan difícil sea la prueba. La primera parte en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué la llama momentánea? No es porque la cruz dure 5 minutos, o 5 días, o 5 semanas o años. No es así. Cuando el Señor llama a sus discípulos, les dice claramente que es un llamamiento para toda la vida. Un compromiso para toda la vida. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme para toda la vida. Entonces no es momentánea en cuanto a duración. No es por un ratito. Es un compromiso de toda una caminata. Pero la llama momentánea porque ¿qué son 50 años? O 70 u 80 a la luz de la eternidad, hermanos. Tenemos que tener esa perspectiva. Esa cantidad de años es una nada en cuanto a duración a la luz de la eternidad. Amén. Pero también la llama leve. Porque esta leve tribulación momentánea, leve. ¿Cómo puede decir leve el apóstol Pablo, el escritor de esto? ¿Cómo la puede llamar leve a la luz de 2 Corintios 11? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se los voy a leer en el verso 23. Si quieren apuntar la referencia, 2 Corintios 11, 23. Al final del 23, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos,
en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y tristemente eso siempre se da, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, ¿por qué dice leve? ¿Se está tratando de hacer muy valiente? ¿Está tratando de manifestar falsa humildad diciendo, es que todo eso es nada, es fácil? No, hermanos, lo que está diciendo es que a la luz del eterno peso de gloria, todo eso es nada. A la luz del eterno peso de gloria, cualquier cosa que cualquiera de nosotros tengamos que enfrentar es como nada. Amén. Como nada. Todo lo que podamos enfrentar, hermanos, es minúsculo a la luz del eterno peso de gloria. Pero no es gloria solamente al llegar al cielo, sino es algo que el Señor quiere comenzar a hacer aquí y ahora. Formar su vida en nosotros. Ese es el eterno peso de gloria. Amén. Entonces debemos aprender, amados, a vivir como Pablo, con esa visión. Y quiero terminar ahí en 2 Corintios 4, donde estábamos, en el verso 18. 2 Corintios 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son esas cosas? No es necesariamente algo pecaminoso o mundano, sino las cosas que se ven, lo presente, lo palpable, lo externo, lo pasajero. No mirando esas cosas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Para sobrevivir, amados hermanos, estos tiempos que estamos enfrentando, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Para sobrevivir estos tiempos tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Nuestra visión tiene que ser movida de lo temporal a lo celestial. Y eso incluye someternos voluntariamente al proceso del desgaste, de la mirra. Permitir que el Señor aplique el manojito de mirra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque de ahí fluye el aceite de la unción. Amén. Entonces, amados hermanos, la pregunta para terminar es esa. ¿Tienes tú hoy tu certificado? Pero el buen certificado. ¿Lo tienes tú hoy? ¿El certificado de Dios? ¿Lo tienes válido y vigente? ¿Estás pagando el precio para tener tu certificado? Estamos todavía a tiempo. Amén. Gracias a Dios que estamos todavía a tiempo para someternos al proceso de desgaste y debilitamiento, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén.